Warzone Paranormal. Comunidad, sean todos bienvenidos a un video más en donde el día de hoy les traigo una nueva historia de miedo, de terror, de pánico, de suspenso. Una historia que amablemente nos ha enviado un suscriptor a través de la página, en donde él nos cuenta que hace algunos años él y unos amigos fueron víctimas de un terrorífico ataque paranormal por parte de una terrible bruja. Esto en el Cerro de la Estrella, muy conocido en la alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México, en donde ellos, ¿para qué les cuento de más? Mejor vamos a darle lectura a la historia del día de hoy, no sin antes recordarles que si aún no se han suscrito a este canal, ahora es el momento para que lo hagan. Suscríbanse, compartan, activen las notificaciones, comenten con todo respeto y si les gusta el contenido, de favor, regálenme un like. Recuerden que todo eso nos ayuda para que este canal pueda seguir creciendo y podamos seguir trayendo esas terroríficas historias que amablemente ustedes nos hacen llegar. Sin más preámbulo, vamos a darle lectura a la historia del día de hoy y recuerden que esto es Warzone Paranormal y esta es la historia. Era la tarde de un día viernes del mes de abril del año 2010, justamente cuando se celebraban las festividades de Semana Santa. En ese tiempo aún se ponía muy bonito el festejo de la Pasión de Cristo en la alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México, de donde yo soy originario. Recuerdo que ese día dos amigos y yo decidimos, después de haber disfrutado de la obra de la Pasión de Cristo, acudir al Cerro de la Estrella, en donde pasaríamos una buena tarde y bajaríamos a nuestros domicilios antes de que oscureciera. Todo iba transcurriendo normal, la verdad nos la pasamos muy bien, ya que era una tarde bastante hermosa, aunque había habido precipitación o intentos de lluvia, mas sin embargo no fue así, y es por ello que nosotros decidimos estar en el Cerro de la Estrella y estar disfrutando del paisaje, de lo que se veía ahí. De hecho, ya en ese tiempo se encontraba la subida y la bajada de una forma ecoturística, se podría decir, ya que hay camino y puedes ir disfrutando de todo el trayecto, tanto de subida como de bajada. Pero nunca nos imaginamos que ese día tan glorioso, tan precioso, nos fuera a suceder algo de índole paranormal. Honestamente, nosotros éramos estudiantes y éramos escépticos en ese tiempo, pero lo que vivimos en esa fecha inolvidable nos dejó una gran huella, una marca en nuestras vidas, tanto mía como de mis compañeros, mis amigos, ya que esa tarde, después de haber disfrutado de la festividad de Semana Santa y de todo lo bello que vivimos, tanto desde el día miércoles que empezaron casi las festividades hasta el día viernes, sábado de gloria, mis compañeros y yo estábamos platicando justamente de qué íbamos a hacer al día siguiente, que era sábado de gloria, ya que pues según nuestras creencias es un día santo también y el domingo, y bueno, todo eso nos llenaba de alegría. Nosotros, como ya lo dije, éramos universitarios y creíamos nada más en lo que vivíamos el día a día de nuestras vidas. Mas, sin embargo, ese día, por estar platicando, conviviendo, de hecho, llevábamos unos sándwiches por si nos daba hambre, comer algo. Llevábamos unos jugos y unos refrescos en una mochila. Entonces, al estar arriba en el Cerro de la Estrella y al estar conviviendo sanamente, ya que no éramos alcohólicos ni viciosos, pues estábamos platicando solamente.
platicando de lo de la escuela, de lo de la vida, qué íbamos a hacer después de terminar la universidad. Honestamente la estábamos pasando muy bien y recordando esa festividad que estaba a punto de culminar. Entre tanta plática se nos fue la tarde y empezó a oscurecer. Yo les dije a mis amigos que era mejor que ya bajáramos, puesto que no sabíamos cómo se vivía ahí en ese lugar, ya oscureciendo o en la noche. Uno de mis amigos se empezó a reír y nos dijo, no sea que se nos vayan a aparecer los muertos o una bruja, no tengan miedo, no pasa nada. Y el otro de mis amigos le respondió, no te burles de eso, porque puede que sí sea cierto, ya que he escuchado historias en algunas plataformas en donde anuncian del avistamiento de bolas de fuego aquí en el Cerro de la Estrella o avistamientos de ciertos seres que ellos les nombran brujas. Yo no creo en eso, pero pues si ustedes tampoco, vamos a bajar ahí poco a poco para que no nos vayamos a cansar, ya que la subida sí estuvo bastante pesada. Respondiendo yo a mis dos amigos, pues está bien, de acuerdo, vamos a empezar a bajar y vamos a ir contemplando todavía el panorama ahorita que ya empieza a oscurecer. Empezamos a ver las luces de lo que es la Ciudad de México, de ahí de la alcaldía Iztapalapa. De hecho veníamos riendo y disfrutando tanto de esa tarde noche y ya casi noche oscura, pero realmente no habíamos caminado ni unos 50 pasos cuando de repente, antes de llegar a un descanso, empezamos a escuchar ruidos entre los árboles, entre los arbustos, maleza, qué sé yo. Pero eran unos ruidos como si un animal nos fuese siguiendo. Nosotros no hicimos caso a eso, pero fue hasta la tercera ocasión en que volvimos a escuchar esos ruidos acompañados de un, no sé cómo llamarle, si graznido, gorgoreo o un ruido simplemente, así como el que hacen los animales conocidos como guajolotes o pavos, no sé cómo los conozcan, pero nosotros empezamos a reírnos, ya que nosotros nunca nos imaginamos nada malo, nada anormal se podría decir. De hecho, hasta uno de mis amigos que lanzó una gran carcajada de risa, dijo, ya un pavo nos viene siguiendo, y eso que aún no es Navidad. Mi otro amigo dijo, sí, claro, si lo llegamos a encontrar nos lo vamos a llevar para que esté listo para esta Navidad que viene. Vuelvo a repetirlo, estábamos en el año 2010 y íbamos riendo, íbamos platicando tonterías, ya que escuchábamos esos ruidos, pero de repente, justamente llegando al descanso, empezó a cambiar el clima. Después de que era un clima caluroso, un ambiente cálido, un ambiente sano, un ambiente bueno, todo se tornó oscuro. No sé si fue nuestra imaginación o no entiendo qué habrá sido, pero de repente cambió el clima, empezó a hacer mucho frío. De hecho, nosotros llevábamos algunas chamarras en la mochila y tuvimos que sacarlas para usarlas, ya que la temperatura estaba descendiendo rápidamente y el clima era muy frío, muy tétrico, muy tenebroso, ya que nuestra mente empezó a traicionarnos y entre los árboles, entre las orillas del camino, nosotros veíamos sombras que se movían y de hecho en ocasiones veíamos ojos que nos estaban mirando, pero nosotros seguíamos firmes en nuestra creencia y nosotros decíamos que no era nada, que era nuestra imaginación que nos estaba traicionando. Uno de mis amigos me dijo, compañeros, yo no sé ustedes qué opinan, pero yo creo solamente en la ciencia, en lo que mis ojos pueden ver y mis manos pueden tocar. Yo no creo en los fantasmas, ni mucho menos creo en apariciones. Estamos en pleno 2010. No creo que en esta actualidad existan ese tipo de cosas que los viejos suelen contar. Y empezamos a reírnos nuevamente. Pero
el ambiente seguía tétrico. Nosotros realmente no podíamos entender qué era lo que estaba pasando, ni tampoco podíamos obtener una explicación lógica del por qué había cambiado el clima de un clima cálido, caluroso, a un clima frío, raro, congelante. Los ruidos continuaban y esos ruidos también del animal guajolote que se escuchaban eran más frecuentes, pero acompañados estos de unos sonidos como de pisadas, pero no eran normales. Eran unas pisadas que trillaban la maleza, las ramas, y era lo que nos hacía voltear a cada rato, porque esas pisadas se escuchaban constantemente y por ello era que nosotros volteábamos y nos mirábamos los tres. No alcanzábamos a entender qué era lo que estaba sucediendo o qué era lo que ocasionaba esos ruidos de las pisadas. Pero también los sonidos del guajolote se hacían más frecuentes y los seguíamos escuchando. Primero los habíamos escuchado en un tono bajo, mas sin embargo, conforme íbamos descendiendo del cerro, los ruidos eran más duros, más constantes, hasta que llegamos al punto que nos empezó a dar miedo. Mis compañeros me decían que ¿qué era eso? Honestamente, yo no sabía qué responderles. Uno de mis amigos me dijo, yo no sé ustedes, pero yo estoy empezando a temblar, no sé si por el clima o de miedo. Pero amigos, de verdad siento que la piel se me eriza y no hay una respuesta lógica del por qué. Mi otro amigo respondió que también él sentía lo mismo. Y yo me moría del miedo, ya que yo era el menor de los tres amigos. Mas sin embargo seguimos bajando y nosotros queríamos platicar otra cosa y ya no podíamos. Sentíamos que la boca se nos trababa, sentíamos como que el frío, el ambiente congelaba nuestros cuerpos y no nos permitía caminar más deprisa o incluso correr. Fue hasta llegar a ese descanso que te había mencionado, donde finalmente de entre los arbustos vimos que salió una sombra que al estar casi frente a nosotros vimos claramente que ciertamente era un animal, un guajolote que iba corriendo pero de una forma distinta a la de un animal normal. Este guajolote corría como si fuera una persona y cuando por fin pudimos verlo más de cerca, ciertamente sí, vimos que tenía todas las características de un guajolote, pero este animal era de un tamaño impresionante, porque nosotros conocíamos ese tipo de animales y sabemos que son pequeños, no más grandes que 60 centímetros a lo mucho, o 50 centímetros, no lo sé. Pero este animal era enorme. Este animal medía fácil como 1,30 m y estaba muy robusto. Hacía esos ruidos, esos sonidos horribles, horrendos, los cuales nos provocaba el miedo. Y cuando lo vimos, miramos que este animal tenía unos ojos rojos, como de fuego. Y cuando nosotros lo observamos fijamente, este animal lanzó ese sonido que distingue mucho a esos animales, pero lo hizo de una forma humanoide, rara, tétrica. Realmente ese animal nos dejó muy impactados, pero nosotros como amigos solamente decíamos, no hay que tener miedo, ya que simplemente se trata de un animal que ha de andar perdido aquí en el cerro. Supongo que ese animal quería ir a su casa o algo así. Mas sin embargo, nunca nos percatamos de que ese animal, al pasar a un lado de nosotros y al haber hecho esos sonidos que nos dejó realmente muy impresionados, nosotros seguimos caminando. Y más adelante, ya que el animal se había adelantado, y al ir descendiendo por ese camino
de el Cerro de la Estrella, llegamos a un punto donde volvimos a encontrarlo. Pero algo que nos dejó realmente traumados y muy asustados fue de que enfrente de nosotros, de verdad no lo puedo creer, pero frente a nosotros, ese animal de por sí hacía movimientos extraños, ya que se postraba en sus dos patas. Pero ese animal, cuando se postró frente a nosotros, dejó de ser una especie de animal. Haz de cuenta como si hubiera estado inclinado, agachado, de una forma animalesca, y de repente se paró, se puso en una posición erguida, humanoide, y esta cosa tomó la forma de una persona. Sí, de una persona, pero esta persona, cosa, o no sé cómo llamarle, y con el debido respeto lo digo, tenía forma humanoide, como de una mujer desalineada, con una cara alargada, horrenda, que realmente nos dejó muy impresionados, porque esta cosa traía como una bata, una túnica, no sé cómo llamarle, de color negra. Y de repente vimos que esa cosa, al haber tomado esa forma humanoide, se nos quedó viendo fijamente. Nosotros realmente quedamos paralizados de miedo. De por sí ya veníamos un poco mal desde que vimos a ese guajolote, ese animal. Y al llegar ahí y percatarnos de que este animal se había levantado erguidamente y había tomado la forma humanoide, realmente sentíamos que nos desmayábamos, porque no podíamos entender cómo ese animal, esa cosa, había podido transformarse en una persona, había podido tomar esa forma humanoide. Nosotros ya no sabíamos en dónde andábamos. La verdad no sé si perdimos la noción del tiempo o no entiendo qué fue lo que nos pasó. Simple y sencillamente ya no supimos en dónde estábamos. Yo por más de que les decía a mis amigos que siguiéramos caminando, no encontrábamos el camino. No lo encontrábamos y mis amigos me gritaban que para dónde, que ya no sabíamos a ciencia exacta para dónde caminar. El camino donde nosotros veníamos se desapareció o no lo podíamos ver. No llevábamos lámparas, no llevábamos nada con qué alusarnos y de verdad sentimos algo horrible porque ya no entendíamos para dónde caminar, no sabíamos qué hacer. Mis amigos empezaron a gritar del miedo y esa cosa también se reía de una forma horrenda, tétrica, horripilante y nos decía que ahora le pertenecíamos y que íbamos a ser de ella. Realmente nosotros no entendíamos por qué esa cosa decía eso, pero por más de que queríamos salir corriendo de ese lugar, no podíamos, porque nuestros cuerpos estaban paralizados y el camino se nos había acabado, se nos había desaparecido. Fue hasta que esa cosa intentó acercarse a nosotros, pero vio que uno de nosotros portaba una cadenita que sus padres le habían regalado cuando entró a la universidad y esa cadenita traía una cruz. Esa cosa, al ver esa cruz que hasta donde después supimos que mi amigo nos dijo que esa medalla, esa cadenita, esa cruz estaba bendita, fue como gracias a ello fue de que esa cosa nos pudo dejar en paz, porque cuando esa entidad horripilante se dio cuenta de que mi amigo portaba esa medallita, esa cruz, empezó a decir cosas horrendas. Nosotros le dijimos que cómo era posible que pudiera andar en esos lugares, siendo que estábamos concluyendo una festividad santa, como lo era la Semana Santa, y que era recordar la pasión de Cristo. Cuando nosotros dijimos eso, esa cosa nos dijo que nos calláramos, que no sabíamos lo que decíamos, que ella era una bruja muy poderosa
y que ella se iba a encargar de que no llegáramos a nuestras casas sanos y salvos, que porque esa noche le íbamos a pertenecer y que nuestras familias jamás nos iban a poder volver a encontrar. Realmente no sé cómo lo hicimos siendo escépticos nosotros, siendo estudiantes. Empezamos a tomarnos de las manos, mis amigos y yo, y empezamos a rezar o hacer un tipo de oración a nuestro modo, porque no recordábamos oración católica alguna, ni mucho menos cristiana, pero solamente al agarrarnos de las manos empezamos a pedirle a Dios que por favor nos ayudara, que queríamos regresar a nuestras casas, que no queríamos que nos sucediera nada malo. Apenas llevábamos como unos 5 minutos de haber empezado a rezar a nuestro modo y ya no escuchamos los ruidos, no escuchamos risas, mas sin embargo solamente escuchamos una voz horrible que nos dijo que se la apagaríamos, que algún día nos iba a encontrar y que finalmente seríamos de ella. Y fue como a lo lejos pudimos observar cómo se retiraba esa cosa, esa bruja, pero nuevamente transformada en guajolote, y se echó a correr con rumbo a la punta del cerro, hasta arriba, pero iba corriendo ya en una forma animalesca y gritando maldiciones. Honestamente, esto que te estoy contando fue algo que nos dejó marcados a mis amigos y a mí, ya que pudimos llegar a casa y contarle a nuestras familias. Mi abuelita, cuando escuchó lo que yo dije, me regañó y me dijo: ay, mi hijo, claramente era una bruja, quería llevárselos, pero lo bueno es que ustedes son bautizados y han sido criados en la religión católica, y si hubo algo que los salvó, fue la medallita que traía tu amigo con la imagen de Cristo. Realmente haya sido cierto o no, de verdad esto fue algo que nos dejó traumados de por vida, y que hoy que lo recordamos mis amigos y yo, aún nos sigue llenando de miedo. Créanme o no, esta fue mi terrible y terrorífica historia que vivimos mis amigos y yo en el año 2010, justamente en las festividades de Semana Santa, y espero que les haya gustado, ya que el haber vivido ese ataque por parte de esa terrorífica bruja del Cerro de la Estrella en la alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México, hasta la fecha no lo podemos creer. Muchas gracias.